Bueno, estamos en la hora. Me imagino que se irán ya incorporando más personas en la medida que avance la reunión, digamos. Entonces, vamos a partir. Esta es un coloquio que hemos organizado la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad, el capítulo Chile y la plataforma de derechos humanos, la plataforma internacional por los derechos humanos, que es una iniciativa relativamente reciente, muy importante, que agrupa abogados y organismos de derechos humanos de América, Europa, África. Y nos ha parecido importante reflexionar juntos sobre la importancia de los BRICS y su impacto en la economía mundial y en la geopolítica. Como muchos de ustedes ya deben saber, los BRICS, inicialmente conformados por Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica, ha ido, con el paso del tiempo, del 2006 a la fecha, ha ido creciendo, agrupa más de 23 países en distintos continentes, que comprenden más de la mitad de la población mundial, controlan más del 40% de la producción global del petróleo y alrededor del 25% de las exportaciones mundiales. Pero su peso, aparte del peso económico que esto significa, tiene también una importancia política muy grande, porque a pesar de la diversidad de culturas, ideologías, sistemas sociales, idiosincrasias, todos tienen en común oponerse al imperialismo norteamericano y sus aliados de la OTAN. El título de la última conferencia, desarrollada a fines de octubre, nos da una pista de la importancia de esta coordinación. Se llamó Fortalecimiento del multilateralismo para un desarrollo y una seguridad globales justos. Y estos objetivos aparecen cada vez con más relevancia desde el punto de vista de la preservación de la paz y la protección de los derechos humanos, sobre todo teniendo en cuenta la prolongada guerra, entre comillas, entre Ucrania y Rusia, que en realidad es entre la OTAN y Rusia, todo el genocidio que ocurre en Palestina y recientemente el derrocamiento del presidente de Siria, al-Assad. Lo más preocupante es que este derrocamiento es promovido por grupos terroristas islámicos como el HTS y otros movimientos vinculados a Al-Qaeda, eh, proceso que tiene su origen obviamente nuevamente en la acción del imperialismo de la OTAN y en este caso específico con sus aliados de Israel y Turquía. Entonces queremos profundizar en estos temas por deferencia a los invitados de afuera. Vamos a partir con Claudio Katz. Él es economista con un máster en economía de la UBA. Es un activo defensor de los derechos humanos y es miembro del Instituto de Investigaciones Económicas de Argentina, autor de numerosos textos sobre capitalismo contemporáneo y la crisis económica global. Y tenemos también con nosotros a Manuel Riesco, que es máster en Economía de la Universidad de Chile, con estudios en Economía Política en la Academia de Ciencias de Rusia, fundador y actual vicepresidente del SENDA. Tiene una destacada participación política gremial y es autor de numerosas publicaciones en temas tributarios y económicos. Entonces vamos a dejar con ustedes, vamos a partir con Claudio. ¿Qué nos puedes comentar respecto de esto que se avisoraba como un contrapeso y que los últimos acontecimientos nos muestran lo difícil que es la situación? Sí, bueno, buenas tardes. Efectivamente, como tú lo has expuesto, yo creo que los BRICS son un retrato de toda la transformación actual, de la época actual, porque recordemos que comenzaron hace 20 años como un núcleo imaginado como campo de inversión. El nombre BRICS lo generó un operador bursátil de Goldman Sachs
pensando en los lugares que podrían ser oportunos para realizar operaciones financieras de inversión y de ese origen inicial ya no queda nada. Los BRICS han protagonizado a lo largo de 20 años una sucesión de cumbres anuales que modificaron radicalmente ese viejo origen. Al principio, todavía en la era inicial bajo el manto general de la globalización, las clases dominantes de cada uno de los países, en estrecha asociación con las empresas transnacionales, evitaban conformar bloques regionales. Era un momento de reducida intervención de los estados, era un momento de expectativa de los gobiernos de ingresar en el circuito del primer mundo, pero la crisis del 2008 cambió todo. La crisis financiera del 2008, que estuvo a punto de generar el colapso de los grandes bancos y por lo tanto un escenario ultra crítico del capitalismo, ahí comienza el verdadero impulso de los BRICS en un nuevo contexto porque comienza una mayor regulación del Estado, se mantiene la época neoliberal, pero ahora con políticas de intervención general de los estados y cambia el escenario, ¿no? Cambia el escenario, que se extienden las medidas proteccionistas de los estados, la expectativa de que China, luego de la incorporación en la OMC, iba a ingresar en el universo de las economías occidentales no se cumplió y de una mera denominación ahí comienza el proyecto de los BRICS, que tiene un pilar clave en China. China es el centro de los BRICS por el protagonismo económico de China. Hasta cierto punto, los BRICS son para China una extensión de la ruta de la seda, de sus proyectos de internacionalización económica. En cambio, para el otro pilar, para Rusia, me parece que tiene más un sentido geopolítico como instrumento de contención de la agresión sistemática que impulsa a Estados Unidos contra ese país. Para Rusia es más un proyecto asociado a la multipolaridad, de contención de las presiones estadounidenses. La India tiene un juego dual, lo utiliza para su despegue económico, pero al mismo tiempo mantiene intensas relaciones con Occidentes. Y Sudáfrica y Brasil cumplen un papel menor, pero apuntalando, buscando el liderazgo, jugar un papel de liderazgo en África y en América Latina. Por ahora las BRICS siguen siendo más un bloque comercial y económico, pero que tiende a convertirse en un bloque geopolítica. Y como tú dijiste, el dato dominante es la sostenida expansión. De los 5 fundadores iniciales, ya se ha pasado a un BRICS ampliado, con países que ingresaron en la categoría de socios, 4 de ellos, para evitar la disolución de la preeminencia de los 5 fundadores, pero hay pedidos de integración que son muy variados. La prensa informa de pedidos de 19 países, 25 países, 30 países, 67 países. Hay una multitud de candidatos a ingresar. En el formato inicial ya tiene el 22% de la superficie, el 42% de la población y del 15% del PBI mundial, que era en 1992, ahora ya es el 33% del PBI mundial, con ejes de ampliación en la lógica energética. Por eso el ojo estuvo puesto en incorporar a Irán, a los Emiratos Árabes y ahora hay una fuerte negociación con Arabia Saudita. Con el ojo puesto en la expansión marítima, ese fue el sentido, me parece, de incorporar a Etiopía. Apuestan a formar un mercado de granos, de productos agroalimentarios, una bolsa de cereales para limitar la especulación de precios de los cereales y podrían manejar la mitad de los suministros mundiales de granos. Y lo que ha avanzado es el banco de los BRICS, que cuenta con 100.000 millones de dólares, ya tiene 96 proyectos
aprobados y todos lo que discuten con más interés es el proceso de desdolarización, que es por el momento muy eventual, pero donde hay pasos significativos, graduales en esa dirección. Hay proyectos para realizar gran parte de los intercambios comerciales utilizando formas de monedas nacionales. Se está trabajando en un BRIC Pay, pero son por ahora ideas limitadas. Nadie quiere cruzar el Rubicón de dejar el dólar, porque sigue siendo la moneda mundial, la moneda central de los intercambios. China tiene el grueso de su superávit comercial con Estados Unidos y por lo tanto el nexo en dólares. Los grupos, hay poderosos grupos de interés en la India, en China, en Brasil, que no quieren saber nada de abandonar los BRICS, pero de abandonar el dólar. Pero yo diría que como todo lo que ocurre con los BRICS, más que una decisión pensada, todo es el resultado de una dinámica que proviene siempre como de la misma lógica, una tendencia de los BRICS a buscar algún lazo de negociación con Occidente, que Occidente rechaza y precipita acciones impensadas. Inicialmente China, Rusia querían modificar el Fondo Monetario, querían un ingreso, una modificación del Banco Mundial, querían cambiar las reglas de Bretton Woods. El problema es que Estados Unidos y Europa rechazan eso y entonces hay una especie, yo diría, de dinámica de boomerang, donde Estados Unidos agrede y la agresión de Estados Unidos va generando reacciones defensivas que hacen avanzar en la constitución del bloque y en la ampliación del bloque. Por ejemplo, las sanciones de Estados Unidos a Rusia por la guerra de Ucrania afianzaron el eje Rusia, China, la India como un bloque comercial mucho más intenso. Y me parece que lo mismo está en curso en los proyectos que están pensando los BRICS. Ellos están esencialmente avanzando en un sistema opcional al SWIFT. El SWIFT es el sistema que tienen 11.000 entidades financieras de 200 países del mundo para hacer los procesos inmediatos de transferencia, las operaciones internacionales. Y como Rusia quedó afuera, Irán quedó afuera, ahora Venezuela quedó afuera, como Estados Unidos margina del SWIFT a los países, de hecho, el bloque de los BRICS va avanzando en la constitución de una especie de SWIFT de los BRICS, están tanteando caminos de eso. Y en la última reunión de Kazán también se avanzó mucho, o se avanzó, perdón, no mucho, en la idea de lo que se llama el BRICS Bridge, ir liquidando algunas transacciones entre países, o el Bridge Clear, ir formando una unidad de cuenta, que está asociado a ir generando una compañía de seguros para el transporte de mercancías y una remodelación del comercio intra-BRICS para ir encontrando formas de financiación del comercio al interior del bloque. Yo creo que son todas tendencias visto en el medial, visto a largo plazo, visto en 20 años, lo que se ha verificado es una nítida tendencia al fortalecimiento de los BRICS. Si uno ve los dos tipos de pronósticos que estaban en juego, los pronósticos que señalaban que iba a consolidarse la asociación y los pronósticos que opinaban lo contrario, que era una asociación que iba a diluirse, bueno, el largo plazo le ha dado, ha verificado la primer evaluación, porque hay una dinámica subyacente. Esa dinámica subyacente es el declive de Estados Unidos, el ascenso de China, el reordenamiento mundial que genera esto y la tendencia de Estados Unidos a recuperar, a intentar recuperar peso a través de la acción geopolítica y militar. Declive económico,
expansión geopolítico-militar. Bueno, eso es una dinámica que por donde se lo mire tiende a consolidar estructuras reactivas, defensivas, que están expresadas en los BRICS. Y uno lo ve esto en muchos ejemplos. Por ejemplo, ha habido en estos últimos 20 años muchos gobiernos de derecha pro-occidentales dentro de los BRICS, que no se fueron de los BRICS. Dos casos. El caso del Brasil, de Temer y Bolsonaro, muy pro-estadounidense, se quedó en los BRICS. Yo diría que el gobierno de Modi en la India, el gobierno de Ramaphosa en Sudáfrica, dos gobiernos bastante conservadores, con buenas relaciones con Estados Unidos, tampoco se fueron de los BRICS. Ni los países de los BRICS, ni los que quieren entrar, acompañaron a Estados Unidos en su política de sanciones contra Rusia. Y ahora se juega mucho, yo diría que se juega mucho la tendencia va a quedar zanjada en dos procesos. ¿Qué pasa con Arabia Saudita, que está presionada por los dos lados? Arabia Saudita está haciendo muchos negocios con China, tiene un plan de reconversión económica muy audaz con China y Estados Unidos la presiona para que siga siendo la potencia que recicla los petrodólares en el mundo. Bueno, China está entre los dos y todo, como tú lo señalaste al principio, todo va a quedar definido, me parece, por el resultado de las guerras. El resultado final de las guerras en curso va a inclinar la balanza para un lado o del otro. ¿Cómo termina la guerra de Ucrania? ¿Cómo termina la tragedia de Medio Oriente? Según eso, los BRICS avanzan más rápido, se estancan. Eso va a ser como el barómetro, yo diría, inmediato de lo que va pasando. Y veremos qué hace Trump. Trump ya dijo que quiere arancelar, subir un arancel del 100% si los BRICS abandonan el dólar, pero Trump habla y después en general no dice no hace lo que dice. Recordemos que en su primer mandato hizo muchas amenazas frente a los BRICS y no las llevó adelante. Y el último punto que yo quiero abordar es los BRICS y América Latina. Porque en el caso nuestro, de América Latina, se verifican mucho las tendencias en función de Brasil, eh, y Brasil tiene un juego doble también, porque tiene una política de Estado con los BRICS. Se mantuvo en los BRICS con Bolsonaro, con Temer, con Lula, y en general manteniendo la misma línea. Por ejemplo, Bolsonaro utilizó el Banco de los BRICS para operaciones, favoreció operaciones financieras con el Banco de los BRICS. ¿Y qué pasa? Brasil, por un lado, apuntaló el ingreso de Argentina cuando en el gobierno de Fernández y Massa hubo una propuesta de Argentina de entrar a los BRICS, Brasil dio el sí. Brasil incluso se peleó con Sudáfrica, que rechazaba ese ingreso y lo apuntalaba, pero ahora el Brasil de Lula acaba de vetar el ingreso de Venezuela y lo acaba de vetar en forma contundente. Por razones económicas, Lula apuesta a un acuerdo con Guyana para abastecerse de petróleo por ese lado. Por darle la espalda a América Latina, ya lo hizo con el Banco del Sur hace en periodo anterior. Lula, en este caso, está actuando de una manera que afecta a América Latina, que afecta a Brasil y que afecta a los BRICS, porque los BRICS sin Venezuela tienen menos poder energético, los BRICS sin Venezuela, el segmento latinoamericano tiene menos peso en los BRICS, y es obvio que esto ha sido una presión de la Embajada de Estados Unidos y de los grupos más conservadores. Venezuela lo ha rechazado, ha llamado a Lula a que reconsidere el hecho, pero no parece ser lo que va a hacer. Y el otro tema es Argentina, porque Argentina va a pasar a la historia como un caso único, un caso único. Jamás, yo creo que nunca ocurrió algo así en la historia contemporánea. Argentina iba a entrar a los BRICS, era de los cinco que entraban. Fernández lo negoció, Massa lo impulsó, es evidente el interés comercial.
Argentina tiene con la Unión Europea y Estados Unidos un 23% de su comercio y con los países de los BRICS un 36%. Los BRICS le ofrecían préstamos para saldar el grave problema de la deuda. Bueno, llegó Milei y dijo, me voy de los BRICS porque son comunistas, yo no quiero alianzas con comunistas, para ellos comunistas son todos. Y Argentina, incluso en contraste con la opinión de Macri, que no estaba, quedó fuera de los BRICS, Argentina se ha suicidado, un suicidio único en la historia. Y este suicidio puede explicarse, algunos dicen por una actitud ultra ideologizada del gobierno, yo no creo mucho. En realidad es una historia de la Argentina, de los grupos más retrógrados, esto es como la repetición del pacto Roca-Runciman, y las clases, y evidentemente Milei es más un peón de Estados Unidos que un exponente de las clases dominantes del país. Y las clases dominantes del país aceptan lo que hace Milei, porque Milei es la carta para derrotar al movimiento popular de la Argentina. Y con tal de que derrote al movimiento popular en la Argentina, ellos se pierden los negocios de la historia y el papel, el campo de exportaciones que Argentina no va a tener por mucho tiempo una vez que quedó fuera de los BRICS. Finalmente concluyo con esto. Eh, a mí me parece que hay que tratar de precisar los conceptos. Yo no veo la idea de países emergentes, es un concepto muy vago para definir a los BRICS. Los BRICS desde el punto de vista económico es una combinación de países centrales como China con países semiperiféricos. Desde el punto de vista político, empalma con el proyecto de la multipolaridad. No me parece adecuado el término, no me parece adecuado el término de subimperialismo para los BRICS. No creo que se aplicaría para alguno de sus integrantes quizás, pero no para los BRICS. Eh, Me parece que el término contrahegemónico le queda muy grande, en todo caso diría que es no hegemónico, frente al imperialismo es un bloque alternativo. Y digo esto porque es importante, concluyo con esto, es importante entender que es un campo de acción para la izquierda, para el movimiento progresista, pero los BRICS no constituyen una articulación antiimperialista. Hay que construir esa articulación antiimperialista en el campo de los BRICS. Es una tarea a hacer, no es una existencia dada. ¿M? Entonces, me parece que sí, que hay que trabajar en esa dirección, sabiendo que hay gobiernos de derecha en los BRICS y que por lo tanto, como gobierno, el caso más escandaloso hoy es el de Modi de la India, gobiernos muy antipopulares, muy regresivos, por lo tanto no son nuestro gobierno, siendo un bloque comercial, financiero, internacional. Me parece que también sería un error descalificar ese agrupamiento o suponer que simplemente no cumplen un rol. Yo creo que una estrategia adecuada es reconocer la potencialidad alternativa de los BRICS y construir una alternativa de izquierda en el seno de los BRICS. Eso se ha intentado bastante, por ejemplo, en las cumbres de los pueblos que acompañan a cada reunión de los BRICS, donde se hacen cumbres alternativas con demandas propias del movimiento popular, que no son solo las que plantean los BRICS en su agenda. Bueno, me parece que es el camino de un Bantung dentro de los BRICS, de un no alineados dentro de los BRICS, que podemos ir pensando, construyendo e imaginando de aquí en adelante. Bueno, estas eran las ideas que quería compartir con ustedes, así que muchas gracias de nuevo por la invitación. No, gracias a ti, Claudio, por participar. Muy interesante, muy también como una opinión más ponderada, que muestra, por un lado, la potencialidad, como tú dices, la posibilidad de construir alguna alternativa a este predominio imperialista, pero es un proceso a construir. Esta vocación antiimperialista, como tú mencionas, es algo que tendría que impulsarse, no está dado de por sí.
Lo que pasa también es que en nuestros países, en América Latina en especial, pero creo que a nivel mundial es igual, el peso de Latinoamérica para los procesos internos y cómo ha bloqueado vía la economía, aparecen los BRICS efectivamente como una posibilidad de un mayor respiro, digamos. Pero bueno, después vamos a dar espacio a las preguntas. Te dejamos a ti, Manuel, que puedas como aportar desde tu visión. No se escucha, estás muteado. Ahí, ahí sí. Mu- Muchas gracias, Elisa. Muchas gracias, Carlos, querido Carlos, por la invitación. Muchas gracias a la red de intelectuales y artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad y también a la Plataforma Internacional por los Derechos Humanos por organizar esta conferencia acerca de una materia que aparentemente es económica, pero como Claudio ha apuntado con gran precisión, eh, es en realidad una expresión de lo que es el fenómeno principal de nuestra época, de la época que estamos viviendo y que vamos a vivir, a mi juicio, a lo largo del siglo XXI. El, eh, el solo decir eso, digamos, refleja, a mi juicio, la importancia de discutir este corazón, digámoslo así, de los fenómenos que nos afectan a todos, la vida de todos, y pueden determinar la vida de todos. En realidad es una cuestión eh, para nada tranquila lo que estamos entrando a analizar. Eh, de hecho, como aquí se ha mencionado, ¿no es cierto?, esta conversación se celebra en un escenario estremecedor. Ustedes lo han mencionado, el genocidio, la limpieza étnica y el despedazamiento de estados en el Medio Oriente, y la guerra en Europa. Y al mismo tiempo, un fenómeno que puede ser el más peligroso de todos, la subida al poder en la potencia mayor del mundo de una fuerza política de las mismas características de lo que en el siglo XX se denominó fascismo. Eric Hobsbawm, el historiador británico que nos visitó hace algunos años acá a Chile, él dice que el fascismo habría pasado a la historia como un pie de página vergonzante, junto a los pogromos y otras, digamos, expresiones de lo peor de lo que hacemos como especie humana. Habría pasado como un pie de página vergonzante si no hubiese alcanzado el poder en Alemania. Y por lo tanto, la subida de Trump o de Trump al poder en Estados Unidos es realmente algo que puede tener consecuencias muy, muy terribles en realidad. Ahora, el, em, la guerra en Ucrania, ¿no es cierto?, está enfrentando, como acá ha dicho Elisa al iniciar, en el espacio militar abierto y en su frontera misma a las potencias, voy a usar la palabra, eh, Claudio, emergente, por la costumbre, ¿no es cierto? A las potencias emergentes, sabemos a qué nos estamos refiriendo, con las potencias establecidas.
Estas últimas, las potencias establecidas, están desatadas en un talante agresivo que silencia a sus voces más sensatas, reflexivas y prudentes. Eh, Pretenden la insanía, la locura, como aquí ha dicho Claudio, de intentar impedir por la fuerza que las primeras, las potencias emergentes, donde reside el 90% de la humanidad, de la población mundial, quieren impedir que sigan el curso inevitable de su progreso y ascenso, en cuyo trasfondo hay un fenómeno que transcurre en el plano tectónico, abajo, y es el proceso de urbanización global. Ahora, yo quiero hacer, antes de entrar a analizar esta transformación y lo que significa, ¿no es cierto? Quiero hacer una sugerencia y una eh, digamos, eh, reflexión respecto de las voces sensatas, reflexivas y prudentes que en este momento existen en el seno de las potencias establecidas, es decir, en el seno de Occidente, digamos, como se autodenomina, y particularmente a un cientista político que yo creo que todos hemos visto en estos meses, ¿no es cierto?, en este año, eh, que es, digamos, un hombre que él mismo se define como un, digamos, defensor a ultranza de la principal potencia mundial, de los Estados Unidos. Y de hecho, él es un académico, ¿no es cierto?, de la Universidad de Chicago, que ha trabajado toda su vida en el Departamento de Defensa y en el Departamento de, digamos, Relaciones Internacionales, de Exteriores de Estados Unidos, y que a la vez es discípulo de el famoso embajador, ¿no es cierto?, de Estados Unidos en la Unión Soviética en ese momento, a fines de la Segunda Guerra Mundial, de apellido Kennan, este segundo, el maestro del actual, digamos. Y este Kennan fue el que mandó a inicios de los años 50, ¿no es cierto?, el famoso telegrama largo, que tenía varias páginas, el telegrama, ¿no es cierto?, y en el cual delineó la política que se denominó de detente, es decir, la política que básicamente establecía que no había ninguna posibilidad de victoria o de resultado positivo para los Estados Unidos de continuar la guerra invadiendo Rusia y para impedir que desarrollara una equiparidad, eh, digamos, nuclear. Y que efectivamente Rusia lo desarrolló muy poco después. Y lo que proponía Kennan era la coexistencia pacífica, por decirlo de alguna manera, o no desatada, y como guerra nuclear. Y qué bueno fue la política que estuvo detrás, ¿no es cierto?, de la era dorada, por decirlo así, ¿no es cierto?, de los años 50 y primera mitad de los 60. Bueno, este intelectual, el que yo les quería llamar la atención, ¿no es cierto? Su apellido es Mearsheimer. Mearsheimer. Repito, probablemente todos ustedes lo han visto. Es un hombre de una lucidez, a mi juicio, para visualizar la situación que estamos viviendo y al mismo tiempo
una lucidez extraordinaria para, digamos, visualizar la profundidad de la demencia que significa este intento de las potencias establecidas de impedir por la fuerza algo que está condenado a fracasar, pero que puede desatar una guerra terrible. Otros intelectuales, ¿no es cierto?, como Graham Allison, un intelectual estadounidense también que dirige un centro, se llama el Centro Belfer en la Universidad de Harvard. Él es el que ha traído de nuevo a colación, ¿no es cierto?, al historiador, digamos, griego Tucídides. Tucídides, que fue quien relató, digamos, la historia de la Primera Guerra Mundial, que fue entre Esparta y Atenas. Y en su opinión de Tucídides, el motivo de esa guerra mundial, que duró 30 años, según entiendo, eh, y que involucró al mundo de la época, digamos, que era el Peloponeso, más o menos. Y bueno, entonces él dice que el origen de la guerra es el intento de Esparta de impedir por la fuerza el desarrollo o la emergencia de Atenas. Ahora, en el Centro Belfer, ¿no es cierto?, tienen un estudio que abarca, digamos, todas las grandes conflagraciones y ellos creen identificar este patrón detrás de las principales conflagraciones, incluida, por cierto, la guerra mundial, que es la primera y segunda, digamos, en Europa, entre, ¿no es cierto?, las establecidas Francia e Inglaterra y la emergente Alemania. Entonces, el punto que estamos, digamos, analizando es realmente algo de una importancia muy grande. Ahora, yo quiero decir por qué es tan oportuno abordar esto usando el acrónimo BRIC, porque como Claudio ha recordado, BRIC es un acrónimo que, bueno, son las primeras letras, ¿no es cierto?, de Brasil, la B de Rusia, India y China. Es el BRIC original. Bueno, y esto lo transformó en un índice bursátil y que se creó, digamos, más o menos en esa época, un poco antes, el jefe de estudios del banco Goldman Sachs, como ha dicho aquí Claudio y que es un economista muy interesante, ¿ah? Actualmente lo ha nombrado, entiendo, caballero del Reino Unido, me parece, alguno de los gobiernos lo nombró por ahí. Se llama Jim O'Neill, este caballero. Bueno, ¿y qué es lo que hizo este analista bursátil? Es un tipo que trabajaba ahí, digamos, operando terminales bursátiles y que estudiaba esto, que sé yo, después llegó a ser jefe de estudio de este banco de inversiones. Bueno, él hizo un cálculo muy simple y que es el siguiente. Él miró las cifras de población y miró las cifras de urbanización y se dio cuenta de que a medida que los países se urbanizaban, eso significaba que había de partida una explosión demográfica en el periodo de urbanización y en segundo lugar, que había una gigantesca explosión económica en el mismo periodo. Bueno, entonces aplicó las proyecciones de población y de urbanización a un grupo de países que fueron Brasil, Rusia, India y China. Y las aplicó a el G7, llamémoslo así, es decir, Estados Unidos, Europa y Japón. Y llegó a la conclusión de que en 1900, perdón, el 2050, de las 5 potencias principales del mundo, los BRIC iban a ser 4. Naturalmente, él como inversionista creó este índice, ¿no es cierto? Y hubo una especulación feroz, digamos, en los años 2000. Esto fue el 2001, la publicación de Jim O'Neill. Bueno,
Hubo una especulación feroz en Jim O'Neill. Yo me imagino que el banco al que pertenece se enriquecieron tremendamente. Después eso ha caído mucho ahora, digamos. Pero efectivamente fue un boom de los BRIC, digamos, en el términos de inversiones. Bueno, pero lo interesante es el cálculo de Jim O'Neill, pues. El cálculo de Jim O'Neill, por ejemplo, si se aplica a África, significa que África, que tiene 1.000 millones de habitantes, por la explosión demográfica que hay durante el proceso de urbanización, eh, digamos, se va a multiplicar por cuatro. O sea, a fines del siglo van a ser 4.000 millones de personas. Pero como al mismo tiempo se va a urbanizar y el aumento de la producción per cápita de valor, digamos, se multiplica extraordinariamente. Y por lo tanto, el milagro económico de la segunda mitad del siglo XXI para Jean Oliver va a ser África. Ahora, pero además imagínense ustedes el cuadro frente a la potencia establecida y colonial en África, Europa. Es decir, imagínense qué significa tener abajo, ¿no es cierto?, su ex colonia transformada en un gigante de 4.000 millones de personas, ¿no es cierto?, pero con una estructura social moderna, producto de la urbanización, y por lo tanto con una potencia económica, cultural, digamos, militar, etcétera, extraordinaria. Entonces, efectivamente, ¿no es cierto? El efecto que eso debe tener, ¿no es cierto?, en esas poblaciones de los países del G7, o en este caso de Europa, de las expotencias coloniales, indudablemente es algo que, digamos, es comprensible, que se sientan algo asustados, digamos. No tienen de qué asustarse, pero de todas maneras el asunto es ese. Ahora, perder su hegemonía siempre a nadie le gusta, me imagino yo. Ahora, el asunto es que el fenómeno ese, y mire, para darles a ustedes la magnitud de estas cifras, ¿ah? Nosotros hemos hecho el estudio de este proceso de urbanización, digamos, y todo lo que conlleva. Para el caso chileno, el caso chileno es muy interesante porque, según Naciones Unidas, la población mundial, la población de las ciudades, digamos, igualó a la población de quienes viven en el campo, a la antigua, recién el año 2008. O sea, ahora. Por primera vez ahora, la población urbana ha igualado a la población rural. O sea, la mitad de la población mundial todavía sigue viviendo en el campo a la antigua. Bueno, el proceso está cursando, ¿no es cierto?, de una velocidad impresionante. Fíjese que hasta hace pocos años, si uno se bajaba del avión en Lima, en la escalera del avión había un afiche de ¿cómo se llama? Banco de un banco. No recuerdo qué banco era, no era el Goldman Sachs. Bueno, y decía, cada día, cada día 70.000 personas migran del campo a la ciudad en el mundo. Y lo decían ellos en Lima con la misma idea de Jim O'Neill, que era un buen lugar para hacer inversiones, digamos. Entonces, para los inversionistas que venían bajándose del avión en Lima, que inviertan aquí nomás, porque aquí está transcurriendo este proceso, digamos, que va a ser muy importante. Bueno, ¿por qué les decía que el caso de Chile es interesante? Porque en el censo de 1930, la población urbana en Chile por primera vez igualó a la población rural. O sea, de hecho la alcanzó. En un 49% era la población, digamos, urbana, en el censo de 1930. Fíjense ustedes lo que ha pasado entre 1930 y ahora en Chile. La población se ha multiplicado por 5, es decir, ha pasado de 4 millones a 20 millones en este periodo. La población rural se ha mantenido en 2 millones, los mismos 2 millones que había en 1930.
pero la población urbana se ha multiplicado por 9 a 18 millones. Y por lo tanto, la proporción de la población rural ha bajado de 50% a 10%. ¿Saben cuánto ha aumentado el Producto Interno Bruto de Chile en ese periodo? 23 veces. Ahora, esto no tiene ningún misterio, porque como bien sabe, digamos, Claudio, el que descubrió el milagro que hay detrás de esto, ¿no es cierto?, es Adam Smith, porque Adam Smith fue el que descubrió que el trabajo humano toma la forma de valor, es decir, algo que se agrega al Producto Interno Bruto, se mide correctamente en el Producto Interno Bruto, ¿no es cierto? ¿Cuándo? ¿Cuándo adquiere el toque de Midas el trabajo, ¿no es cierto? Cuando el producto en que se incorpora se vende en el mercado. Y todo el mundo sabe que en el campo a la antigua solo una fracción mínima iba al mercado y el resto al autoconsumo. Entonces, el fenómeno este, digamos, está transformando el mundo a una velocidad pero pasmosa y está transformando la relación entre las potencias del mundo a una velocidad pasmosa. Porque imagínense este mismo proceso que estamos relatando. En el caso chileno, aplíquenlo a la mitad del mundo que está en este momento haciendo este proceso. Entonces, hablar de los BRIC y hablar de que el que se dio cuenta de esto fue el que inventó el acrónimo de los BRIC, pone efectivamente el proceso en sus justos términos. Ahora, yo estoy muy de acuerdo con la visión, digamos, prudente, por decirlo de alguna manera, reflexiva, con que Claudio ha presentado el cuadro de los BRICS. Pero yo quiero decir, digamos, a título por decirlo de alguna manera, de conclusión y para la discusión, para proponer a la discusión, hacer una reflexión similar a la que él hacía él, digamos, respecto a América Latina. Bueno, en América Latina, nosotros, digamos, somos un continente de características que estamos como en la mitad de este proceso, ¿no es cierto? Pero un poco más allá de la mitad, probablemente. En el caso chileno hemos completado este proceso, por ejemplo, en el curso del último siglo y Argentina mucho antes, o Uruguay mucho antes. Pero, digamos, estamos por ahí. Ahora, el punto es que Brasil es muy pequeño como país, incluso Argentina, que es un país muy grande, digamos, pero como país es todavía tiene una dimensión pequeña, ¿no es cierto? Como el tamaño de Ucrania, más o menos, en población. Ahora, el punto es que, digamos, la única posibilidad que tenemos, ¿cierto?, de tener un mínimo de independencia en el mundo del siglo XXI es la integración con los países vecinos. Pero la integración es algo que, digamos, hay que entenderlo bien, porque la integración tiene que ser la construcción de un Estado supranacional. Porque si no es un acuerdo comercial, es algo donde prima, digamos, el interés de cada uno de los estados. Es decir, para que funcione hay que construir un Estado supranacional, cosa que, por ejemplo, los fundadores de la Unión Europea comprenden bastante bien y que están haciendo esfuerzos en trabajar en esa dirección, porque ellos también se quedan muy chicos, digamos, y terminan siendo los mismos países que eran en el siglo XIX. Pero como bien supieron los que crearon los estados modernos, ¿no es cierto?, en el siglo XIX, el Estado es la cosa clave para poder desarrollar un país y una economía en condiciones de la era moderna, que es la era moderna burguesa, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto?, que hoy día está abarcando dimensiones globales, planetarias. Otra cosa interesante que yo quiero poner con Jim O'Neill se dio cuenta de esto, ¿no es cierto?, haciendo los cálculos de población para un banco financiero. Bueno, yo creo que la izquierda mundial se dio cuenta de esto con la caída del socialismo, porque la caída del socialismo nos retrotrajo a mirar la época que vivimos.
Y de pronto, ¿no es cierto?, cuando detrás de los muros, ¿no es cierto?, el comunismo seguía siendo un fantasma, pero que aparecieron potencias capitalistas, ¿no es cierto?, fenomenales que están a corto plazo ganándole a las del lado de acá del muro. Entonces queda clarísimo, ¿no es cierto?, que el carácter de la Revolución Rusa, el carácter de la época, seguía siendo el de los 10 siglos anteriores, de paso de la vieja sociedad agraria a la moderna sociedad urbana y burguesa. Entonces, y que para eso, claro, hasta que llegue y se complete todo el mundo, probablemente va a tener que transcurrir todo este siglo. No va a durar para siempre esa sociedad, ya sabemos todas las contradicciones que tiene. Pero, digamos, lo que hoy día está en curso es eso. Ahora, entonces, el punto es que esta transición trae peligros extraordinarios, pues. La acompañan demonios extraordinarios, hace cosas increíbles. Es una revolución que lo altera todo, cambia todo. Basta ver lo que ha pasado en nuestro país, por ejemplo, en Chile. Digamos, pero sin embargo, al mismo tiempo tiene demonios terribles como los que sabemos y los que encarnó, ¿no es cierto?, el fascismo en el siglo pasado y lo que encarna hoy día Trump. Entonces, el tema de lograr, ¿no es cierto?, que esta transición sea hecha en paz, sin conflagración. Ojalá sea hecha como quiere Mersheimer, digamos, que sea hecha en un equilibrio de potencias, alguna emergente y otra no, cada una maximizando, digamos, su poder, porque así se van a comportar todas. Eso no hay que ser iluso. Digamos, hay un famoso foro entre Mersheimer y un gran economista que se llama Jeffrey Sachs, y les sugiero que lo vean, en el cual Sachs dice que no, que China es una potencia distinta porque tiene estas características y todo. Mersheimer le dice, ojalá fuera así como tú dices, pero la verdad es que yo creo que se va a comportar como todas las grandes potencias, maximizando su poder. Pero, dice Mersheimer, hay que entender que el poder militar es un componente y no puede por sí solo lograr lo que no da la superioridad de la economía y de todo lo demás. Entonces, por eso él piensa que es una insanía pretender eso y propone esta otra cosa que es la detente entre estas grandes potencias. Ahora, para nosotros, como países pequeños, el cómo entrar a eso. Yo creo que el camino realista para entrar a eso es la integración latinoamericana, pero la integración de verdad, es decir, la creación de un espacio de libre circulación, digamos, de personas, dinero y, digamos, y mercancías, desde luego, protegida y regulada por un Estado supranacional en este caso. Entonces, me parece a mí que, por lo tanto, lo que estamos hablando es un tema de realmente gran importancia. Muchas gracias. Gracias, eh, gracias Manuel, gracias. Mientras Carla va revisando las preguntas que van a surgir en el chat, tal vez sería interesante que pudieran como redondear un poquito más, un par de minutos, en el caso de Claudio, porque Claudio acentuaste mucho el tema de la importancia como grupo económico que puede avanzar en posibilidades de intercambio bancario, esta cosa del SWIFT que se pone en paralelo y que fue una forma de sortear el bloqueo que se le hizo a Rusia producto de la guerra, entre comillas, con Ucrania. Pero a mí me parecería importante que pudieras profundizar, por un lado, en la potencia como económica que eso abre y en qué medida eso también ayuda o contribuye a la independencia política. Bueno, y después Manuel, tal vez tú tendrías que profundizar un poquito porque has acentuado mucho que estamos en un proceso como de cambio vertiginoso, de desarrollo de la economía a nivel mundial, la aparición de países emergentes, las guerras como una forma de aplastamiento, pero
En el caso nuestro, Chile, ni siquiera que yo sepa, a lo mejor puedo equivocarme, sería bueno revisarlo, nunca ha pretendido entrar a los BRICS. Ha tenido como una dificultad enorme de plegarse, además, salvo el Mercosur, como de integrarse en la economía latinoamericana y una situación. Entonces, también me gustaría que pudieras como profundizar en esa dirección. Bueno, Claudio, mientras Carla revisa un poquito y los invito a ustedes a hacer sus preguntas en el chat también. Bueno, yo te diría que hay como, a mí me parece que los BRICS siguen la dinámica general de lo que está ocurriendo en las últimas 3, 4 décadas en todos los planos de la economía y la política mundial. La línea rectora, en mi opinión, de esa secuencia es un hecho: el declive económico de Estados Unidos, el ascenso económico de China y el intento de Estados Unidos de contrarrestar esta caída con el poder geopolítico y militar que ellos detentan. Esto es como para mí es como la estructura lógica que siguen los procesos de las últimas décadas. Todo se amolda en esta tendencia. Estados Unidos, a diferencia de otras potencias imperiales, preserva su fuerza militar mundial y no es paralelo, no es que declina económicamente y por lo tanto se repliega militarmente. No es lo que sucedió con Inglaterra. Aquí hay una diferencia histórica, hay un divorcio, porque Estados Unidos ha construido un sistema imperial mundial que él controla. Entonces tiene el instrumento para intentar frenar su declive económico con acciones de iniciativas políticas y militares, y por eso genera guerras, devastaciones, que a la larga terminan, en vez de beneficiando, afectando a Estados Unidos. Entonces, la secuencia es más compleja porque Estados Unidos intenta esa compensación y fracasa en esa compensación. Es lo que ha ocurrido con Afganistán, es lo que ha ocurrido con Irak, y es lo que explica que todos los presidentes norteamericanos, uno intenta un camino globalista, el otro un camino americanista, y el resultado sigue siendo siempre negativo. Entonces, los BRICS están como empujados a ir más allá de lo que ellos pretenden. Esta es la sensación que genera la secuencia de los BRICS. En general, son gobiernos, potencias muy moderadas, que no han buscado una confrontación, a Rusia porque no le conviene en el plano militar, a China porque no le conviene en el plano económico. Han intentado caminos de conciliación frente a los cuales Occidente no responde, como recién se mencionó, con inteligencia. Las propuestas de los teóricos que mencionó Riesco no son escuchadas. Predomina siempre la variante opuesta, la variante ofensiva. Eso tiene que ver con la estructura histórica del imperialismo norteamericano. Y entonces eso conduce a la hipertrofia militar, a los fracasos militares, a la crisis, y a los BRICS los empuja a ir más allá de lo que ellos pretendían. ¿Mm? Entonces, esta secuencia los BRICS no pensaban ampliar el número de miembros, los BRICS nunca pensaron efectivamente en desdolarizar, en construir una moneda mundial, pero van actuando como reacción frente a las presiones estadounidenses. Para mí entender esta lógica es importante porque cada desenlace geopolítico y militar crucial determina un cambio en relaciones de fuerza generales. La pérdida de Afganistán, la pérdida de Irak, replegó a Estados Unidos, le dio aire a los BRICS. Ahora veremos estas dos secuencias claves de Ucrania y Medio Oriente, cómo terminan y qué efecto tienen. Pero yo querría también subrayar que en ese contexto, América Latina, nosotros, siendo una región subdesarrollada, dependiente, sin incidencia en las decisiones mundiales, tenemos allí un representante, Brasil, cuyas definiciones sí inciden sobre toda la región, sí inciden. Y esto es importante registrarlo, subrayarlo y entenderlo, porque Brasil está, de hecho, representando en los BRICS toda una estrategia
hacia dónde puede ir América Latina. Y yo coincido plenamente con Manuel Riesco en la idea que América Latina debe buscar una integración efectiva, no solo verbal, no solo formal, no solo en los papeles de la integración, sino en los hechos de construir integración efectiva, energética, financiera, alimenticia y política a través de UNASUR, de CELAC, del ALBA, construir eso y actuar como bloque, tanto con las grandes potencias como dentro de los BRICS. Los BRICS no anulan, o no deberían anular, o no deben anular la trayectoria latinoamericana autónoma para definir como bloque su propia estrategia. Ahora, Brasil es un enlace y Brasil puede favorecer el camino de integración, de desarrollo, de unidad latinoamericana, de emancipación, o puede obstruirla. Y Brasil va y viene. Y por eso es tan importante lo que ha ocurrido en la decisión de Lula de vetar el ingreso de Venezuela. Un ingreso que todo indica que Rusia favorecía. Un ingreso al cual China probablemente aprobaba, porque Venezuela puede aportar a los BRICS lo que aporta Arabia Saudita. Y los BRICS están esencialmente priorizando el ingreso de potencias energéticas para controlar el insumo clave de su desarrollo. Por eso entra Irán a los BRICS. Por eso hay tanto tanteo con Arabia Saudita. Al bloquear Venezuela, tiene un efecto muy negativo, sobre todos los planos. Sobre el plano geopolítico general, debilita la construcción de un bloque no hegemónico más sólido, debilita la unidad latinoamericana, debilita los proyectos progresistas, favorece a la derecha en Brasil y en América Latina. Entonces, nosotros tenemos que estar muy atentos a estos procesos porque no son ajenos a América Latina. Cuando hablamos de los BRICS, no estamos hablando de algo que nos es lejano, algo en el cual nosotros no incidimos. Nosotros sí incidimos. Recordemos que Argentina estuvo a punto de entrar, que Venezuela podría haber entrado. Bueno, son otros BRICS. Otros BRICS completamente distintos hubieran sido con Argentina y Venezuela. Hubiera sido otro escenario para todos nuestros proyectos. Venezuela no entró por la obstrucción de Lula. Argentina no entró por la ceguera, el suicidio de Milei. Bueno, América Latina está obstruyendo su propia posibilidad de incidir en este proceso a través de decisiones que son de largo plazo. Porque no es que uno decide entro y no entro y entonces mañana se hace otra reunión y entonces cambiamos de opinión. Son decisiones muy pensadas, muy elaboradas. Los cinco BRICS han tenido mucho cuidado en cómo incorporan miembros. No les han dado estatus pleno. Por esa razón, no es que los cinco se transformaron ahora en nueve. No, siguen siendo cinco. Y los que ingresan son socios. Tienen un estatus menor a los cinco fundadores. Entonces, estas decisiones, Venezuela y Argentina, son claves sus consecuencias para nuestro propio desenvolvimiento. Gracias, gracias, Claudio. Bueno, Manuel, ¿qué dices Yo voy a respecto? tratar de contestar, Elisa, tu pregunta, eh, digamos, en la misma línea de lo que ha planteado Claudio. Eh, Les voy a contar una anécdota. Eh, Poco después de terminada la dictadura, hubo una reunión entre el Partido Comunista de Chile y la Comandancia en Jefe del Ejército de Chile, que fue la primera reunión de ese tipo que había en 17 años, digamos, porque la última había tenido lugar antes del golpe, ¿no es cierto?, del 73. Bueno, y fue una reunión extraordinariamente interesante. Y fíjense ustedes que en esa reunión, el comandante en jefe del ejército, que a la sazón era un general que se llama Emilio Cheire,
y su ayudante era Fuente Alba, que es el que fue después comandante en jefe, digamos. Ahora, en esa reunión, el planteamiento que hizo, digamos, eh, porque era una reunión en el fondo para buscar puntos de encuentro, ¿no es cierto?, entre el ejército y los comunistas chilenos, digamos, una cosa. Ahora, ellos valoraron, por ejemplo, valoraron con gran respeto el trabajo militar que desarrolló el Partido Comunista. Hicieron una mención muy respetuosa a eso, en el sentido de que claramente los comunistas no aparecían como una fuerza antimilitar, digamos, sino que comprendían el valor y el peso que tenía, ¿no es cierto?, la fuerza militar en una sociedad. Bueno, pero lo más interesante fue su opinión respecto de este tema que estamos hablando. Fíjense ustedes que Cheire dijo que, otra cosa que dijo, que era muy interesante, dijo, eh, digamos, nosotros, se dirigió al secretario del Partido Comunista que estaba presente en la reunión y le dijo, usted y yo no, no decimos aquí lo que se nos ocurre a nosotros, sino que usted habla según lo que le aprueba su comité central. Bueno, yo hablo según lo que me aprueba mi Estado Mayor. Le dijo. Bueno, ¿y qué es lo que opina mi Estado Mayor respecto del tema este de la integración latinoamericana? Que era uno de los temas que se había planteado en la discusión. ¿Sabe lo que nos dijo? El Estado Mayor es, digamos, decidido partidario que Chile entre ahora al Mercosur. ¿Y por qué? Lisa y llanamente porque el Mercosur es la eh, forma más avanzada de la integración latinoamericana. Y la integración latinoamericana, son palabras de él, es el único camino que nos permite un mínimo de independencia en el siglo XXI. La opinión del Estado Mayor del Ejército de Chile saliendo de la dictadura de Pinochet. Fíjense usted. Ahora, ¿para qué les digo, digamos, la opinión que tenía en ese momento respecto de cosas como las que Elisa ha mencionado? Digamos que Chile, digamos, sectores aquí a lo Milei, ¿no es cierto? Tuvimos aquí tres décadas de personajes de ese tipo, 2 décadas y media, digamos, en que decían que Chile era una especie de isla que estaba mal pegada a América Latina y tenía que empezar a navegar, digamos, sola por por el Océano Pacífico, tonteras de ese tipo, ¿no es cierto? Y que se paseaban estos por América Latina, los burgueses, digamos, hijos de Pinochet, y haciendo alarde, ¿no es cierto? En fin, una cosa ridícula. Y que, por supuesto, en contra de esto. Pero ustedes tienen que acordarse, ¿no es cierto?, de que el proceso latinoamericano, bueno, es el sueño de Bolívar, pero además es el sueño de la CEPAL, de Raúl Prebisch, argentino, el gran inspirador de la África, de nuestro Jack Chonchol, uno de los grandes, que el padre de la reforma agraria chilena, fallecido el año pasado, y que hasta el año pasado decía estas mismas cosas que estamos hablando. Tiene una conferencia magnífica, digamos, el año pasado, en que hizo una relación de lo que fue la reforma agraria en todas partes, brillantísima. Bueno, ¿saben cuál era la consigna de Chonchol para el modelo de desarrollo que tenemos que adoptar en América Latina? La consigna era desarrollo hacia adentro de América Latina, recordando el desarrollo hacia adentro de CEPAL, ¿no es cierto? Y proyectándolo hacia América Latina. Con la misma idea, está de un mínimo de independencia. Cheire decía, es una locura pretender enfrentarse, ¿no es cierto?, a la potencia que tenemos al norte. Una locura. Pero hay que tener un mínimo de independencia. Y agregó que, en general, en los ejércitos de América Latina existía una idea bastante parecida. Entonces, bueno, las inversiones, por ejemplo, chilenas, las inversiones chilenas en el extranjero están todas en América Latina. Nuestros socios comerciales principales, ¿quiénes son? Los de América Latina, Brasil, Argentina, en fin, en primer lugar. De paso, fíjate, Claudio, en el caso chileno, que es un país que tiene una proporción de exportación muy, muy grande, digamos, de puras materias primas no elaboradas, ¿no es cierto? Pero bueno, el, fíjate que el comercio con China, solo con China, es mayor que lo que tenemos con todo el G7 completo.
Entonces, obviamente, el interés nacional nuestro, ¿no es cierto?, es desarrollarse. Nosotros estamos de este lado, pues, estamos del lado de los BRICS, obviamente. Pero en este lado no tenemos que entrar solos porque no pesamos nada, tenemos que entrar juntos. Entonces, eso es básicamente, no es más complicado que eso, digamos, la estrategia nacional que tenemos que tener cada uno de los países latinoamericanos. Y tenemos una historia, una trayectoria extraordinaria común del pensamiento de izquierda, del pensamiento progresista latinoamericano, que nos empuja en esa dirección. Yo por eso valoro tanto, fíjate, el que ustedes hayan organizado esta cosa sobre los BRICS. Lo encuentro extraordinario. Lo felicito sinceramente. Gracias. Vamos a leer cortito, vamos, porque ya estamos terminando. Voy a leer todas las preguntas, ojalá las puedan como retener, digamos. Primero hay una pregunta, pregunta Francisco Castro de Comité por un Chile Digno, si la permanencia en los BRICS se puede asegurar con independencia de los cambios de gobierno. Por otra parte, hay Mario Villanueva pregunta esta vieja frase que hemos escuchado últimamente que estamos, o sea, no sé si estamos al borde de una guerra mundial o estamos ya en una guerra mundial, pero que dice lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer y entre medio aparecen los demonios, digamos. Entonces, cosa que preocupa por lo que está ocurriendo en Siria, pero preocupa por el amplio despliegue que hubo aquí en Chile del Comando Sur, con la generala Richardson conversando con nuestras Fuerzas Armadas, recibida por la ministra de Defensa. Entonces, ¿cuál es la opinión, cuál es la postura que debieran asumir los gobiernos? Y bueno, en el caso nuestro en particular, el gobierno de Chile. Eh, Aquí también hay comentarios, aquí ya me he referido a lo nacional, pero también yo creo que se aplica en parte a lo que ha mencionado Claudio de Argentina, estas derechas más reaccionarias, más obtusas, que se niegan a la integración latinoamericana. O sea, bueno, yo soy de Arica, entonces todavía me duele la oposición de los políticos de este país a que se instalara un puerto chino en Arica, que habría significado recibir gas a bajo costo de Bolivia y habría significado un despliegue por una ciudad que muere cada día, digamos. Entonces, a lo cual se opusieron con falsos predicamentos de nacionalismo barato que esconden en el fondo una subordinación al imperialismo norteamericano tremenda. Entonces, básicamente eso y con esto iríamos cerrando para atenerlos al tiempo, no hacerlo, no asustar a la gente con esas largas conferencias, no sé. Partimos por ti, Claudio, ¿qué piensas? ¿Qué podrías decir al respecto? Bueno, yo creo que la pregunta de si los gobiernos permanecen en una política homogénea, con políticas de Estado frente a los BRICS, a pesar de estar cambiando, se ha corroborado en el caso todos los casos, en el caso de Brasil, en el caso de la India, en el caso de Sudáfrica, a lo largo de 20 años cambiaron gobiernos, asumieron gobiernos de derecha, y como había una estrategia de mantener a esos países en los BRICS, bueno, de un gobierno de derecha a un de derecha convencional a uno de centro izquierda, lo mantuvieron. El tema es cuando aparece un gobierno que no tiene una política de Estado, sino que más bien su estrategia depende de lo que Washington decide. Es el caso de Milei. Justamente Milei hizo lo que no hizo Bolsonaro. Hay un contraste muy llamativo entre uno y otro, porque son del mismo formato. Los dos corresponden a la misma línea ultraderechista. Bolsonaro se mantuvo en los BRICS y nunca imaginó irse de los BRICS. Jamás se le pasó por la cabeza de que iba a perder los negocios de Brasil porque allí estaba China o Rusia. En cambio, Milei
renunció a ingresar a los BRICS cuando los BRICS le ofrecían a la Argentina una condición ultra privilegiada para que ingresara a los BRICS. Entonces, ahí se ve la diferencia entre gobiernos que mantienen cierta política de continuidad en la estrategia del Estado de aquellos que no. Yo creo que la diferencia entre uno y otro obedece al grado de influencia que tiene Estados Unidos sobre ese país, al rumbo de las clases dominantes, si las clases dominantes solo están pensando en su interés de corto plazo o integran un proyecto más general, es la diferencia entre Brasil y Argentina que se ha ido ampliando en todos los planos y que se refleja nítidamente en lo que ha ocurrido frente a los BRICS. Y bueno, todos insisten en la integración latinoamericana, en la gravitación de la integración latinoamericana, y ahí hay un tema clave, que es que nosotros podemos pensar nuestro proyecto de unidad e integración en un enlace con los BRICS. Esa es la forma lógica de pensarlo, como un peldaño hacia los BRICS, como el elemento que nos permitiría consolidar un bloque, negociar como un bloque y actuar como un bloque entre los que participan en los BRICS. Pero hay un punto clave ahí. El punto clave es que el único enlace posible es Brasil. Ese rol no lo puede cumplir Chile, ese rol no lo puede cumplir Guyana, no lo puede cumplir Uruguay, tampoco lo puede cumplir Argentina, es Brasil. Y por eso es tan importante levantar la voz cuando un gobierno progresista se equivoca tanto como, como lo ha hecho Lula en su decisión de vetar el ingreso de Venezuela. Es un error estratégico que tiene consecuencias muy graves en el largo plazo y por eso es importante no solo la crítica permanente a los gobiernos derechistas que no quieren la unidad latinoamericana, que sabotean la integración latinoamericana, que miran a Estados Unidos y abandonan cualquier perspectiva de los BRICS. Nuestra crítica a ellos no debe hacernos olvidar que también tenemos una obstrucción interna cuando un gobierno progresista de América Latina le da la espalda a la unidad, habla de la unidad, pero no da ningún paso. Es lo que ha ocurrido, te diría, en el último ciclo de gobiernos progresistas, que hicieron dos reuniones de UNASUR, una reunión de CELAC, repitieron los pronunciamientos habituales que son lugares comunes, frases hechas y ninguna medida concreta para avanzar en el plano político o en el plano económico hacia los BRICS. Entonces, hay que estar muy alerta. Ahora llega ahora Trump. Con Trump empezamos, ingresamos en el mundo de lo incierto. Si Trump hace un poquito de lo que dice, generaría un cambio en toda la estructura planetaria, pero ya sabemos que entre lo que Trump dice y lo que Trump hace hay una brecha muy grande, pero Trump va a intentar chocar con los BRICS, va a intentar una tensión con ellos y las consecuencias de esa tensión las vamos a ir viendo. Las vamos a ir viendo en el plano económico. Es muy probable que un aumento de los aranceles que defina Trump dé lugar a una contraofensiva de China y por lo tanto una tensión comercial muy grande que va a tener repercusiones financieras. Probablemente eso va a hacer subir la tasa de interés, eso va a desestabilizar probablemente muchos mercados financieros de América Latina, creando situaciones quizás críticas. Bueno, hay que estar muy atento a eso y por supuesto hay que estar muy atento al desenlace de los grandes conflictos. Uno parecía, de los grandes conflictos bélicos, que tanto inciden en el devenir de los BRICS. Uno parecía ya que se encarrilaba hacia un rumbo imaginado. En el caso de Ucrania, ya había muchos datos de que Trump apuntaba a algún tipo de negociación en una guerra que todo indica que Ucrania perdió y que Rusia está ganando. Entonces, como la estrategia de Trump es pulsear económicamente con China, en su guión estaba la idea de atemperar el conflicto con Rusia
para tener más margen para actuar contra China. Por eso tantas negociaciones se hablaban en materia de llegar a un acuerdo de división de Ucrania, de límites al ingreso de la Ucrania a la OTAN, pero hace 2 días tuvimos un acontecimiento inesperado que da vuelta a todo. Esta caída del gobierno de Assad en Siria y este gobierno, esta toma del gobierno por parte de grupos salafistas semejantes a los talibanes en muchos planos, ha creado un contexto inesperado y de un devenir que ahora ya es una incógnita respecto a cómo se desenvolverán los próximos acontecimientos. Así que tenemos que estar muy pendientes de eso. Y bueno, concluyo con esto, pendientes pero sabiendo cuáles son nuestras prioridades y nuestra estrategia. Nuestra estrategia, la lucha contra el imperialismo, es la construcción de una unidad latinoamericana para dar fuerza a esa lucha antiimperialista, una unidad latinoamericana que nos permita negociar con China con más solidez como un bloque, con prioridades que nos permitan negociar con China. Lo que hay hasta ahora no son negociaciones con China, son de hecho las tratativas entre una gran potencia y un conjunto de pequeños países que más o menos se adaptan a los términos que la gran potencia fija en la negociación económica. Bueno, lo nuestro es saber cuál es nuestra estrategia, cuáles son los pasos a seguir, y aquí tenemos en el horizonte inmediato una gran lucha por la unidad latinoamericana, que será una lucha que requiere primero derrotar a la derecha. Y sabemos que la derrota de la derecha, de Bolsonaro, de Milei, es como la condición para avanzar, porque podemos describir todo tipo de proyectos y diseñar todo tipo de imaginarios de futuro, pero si Milei y Bolsonaro extienden su gravitación en América Latina, esos imaginarios quedarán en un deseo nuestro. Por lo tanto, una lucha antiimperialista, una lucha contra la derecha articulada desde la región latinoamericana es la prioridad para nosotros y reuniones como esta creo que contribuyen a apuntalar ese objetivo. Gracias, Claudio. Bueno, Manuel, tu turno para ir cerrando, digamos. Yo no puedo estar más de acuerdo con todo lo que ha dicho aquí Claudio. Lo suscribo completamente. Ahora, alguna cosa respecto de las preguntas. Bueno, él ya respondió esto de que tiene que ser esto una política de Estado, efectivamente, que no dependa de los gobiernos. Ahora, el, lo del, mencionaron, ¿no es cierto?, toda esta cosa de la locura, eh, digamos, ultraderechista y todo este tipo de reacciones, digamos, que se aprecian en todo el mundo. El peligro que eso entraña es extraordinario. Fíjense que usted no se puede imaginar la preocupación que existe hoy día en Chile en medios de defensa por Milei. Porque, digamos, imagínense ustedes, nos instaló una base, digamos, con Estados Unidos gigantesca en Ushuaia, digamos, donde hemos tenido un conflicto que prácticamente hace 10 años, ¿cuántos fueron? 20 o 50 años, ya no me acuerdo cuánto fue esto, el No, 78, la guerra 78. con... ¿Ah? Con la Entonces, disputa por las islas fue como y el casi guerra, casi guerra. Yo mismo estaba reclutado en un regimiento por ahí asignado a qué regimiento tenía que ir, que sé, porque llamaron a reinscribirse a todas las clases y me agarraron también. Entonces, tuvimos un año en eso. Bueno, y estuvimos a punto de ir a la guerra. Entonces, una cuestión, imagínense la preocupación que tiene Entroense y Claudio es, para que tú sepas, digamos, una preocupación muy grande, muy grande. O sea, todas estas cosas, como son momentos de gran tensión, ¿no es cierto? Y en lo cual, como dice él, todo se resuelve a partir de que se impongan en
cada uno de los países, ¿no es cierto?, los que apliquen políticas racionales. Lo que alega Mearsheimer respecto de su propio país, donde dice que está lleno de neocon, el establishment, digamos, norteamericano. Y por eso están hasta con el genocidio de Israel, y por eso están con, qué sé yo, esta cosa guerrerista de la OTAN, etcétera, que son los culpables de la guerra. Y todo eso al final, dice, es suicida para el propio Estados Unidos. Bueno, pero lo que quiero decir es que la lucha política por conquistar, digamos, gobiernos que avancen en esta dirección, que aquí ha definido tan claramente, en esta estrategia que ha definido tan claramente Claudio, que yo suscribo, de desarrollarse adentro de América Latina y como América Latina, ¿no es cierto?, intervenir en el mundo en esta política que algunos llaman de no alineamiento activo, ¿no es cierto?, pero que permita relacionarnos y desarrollarnos con un mínimo de independencia. Ahora, eh, digamos, yo tengo la impresión de que o sea, hay que acordarse, sí, ¿no es cierto?, que la derecha surge en momentos posteriores a las grandes crisis económicas, ¿no es cierto? Y surge pues, ante el fracaso de los gobiernos de izquierda, porque los gobiernos de izquierda no hacen las reformas necesarias, pues. Entonces, imagínense, Claudio, tú te quejas de Milei, ¿no es cierto? Y con toda razón. Fíjate que nuestro presidente se abrazó con Zelensky, po. O sea, en el punto más conflictivo, ¿no es cierto? En lugar de tener una política como la que tuvieron los BRICS, por ejemplo, ninguno de los cuales embarcó en esa tontera. Pero bueno, ahí tienes tú. Entonces, bueno, pero el poder realizar realmente las reformas necesarias es el único camino para resolver las crisis políticas como la que nos encontramos en muchos países en América Latina, porque el peligro es que si no se hacen las reformas necesarias, digamos, eh, pasan cosas como esta, como las que insinuaba, ¿no es cierto?, Mario cuando citaba a Gramsci, digamos, con esta cosa de que hay monstruos que aparecen. Entonces, yo creo que la lucha por todas estas cosas que hemos planteado, la lucha por la paz, son hoy día cosas que están en primer nivel. Y cosas como la que ustedes hacen es magnífica, Bueno, como este seminario. les agradecemos a los panelistas, han hecho una contribución importante como red de intelectuales, artistas, movimientos sociales por la humanidad, Capítulo Chile, que siempre se me olvida, y la Plataforma Internacional por los Derechos Humanos. Agradecemos la participación. Y creo que hay algo bien importante que me gustaría remarcar. O sea, de repente aparecen los BRIC, las políticas de Estado, como algo tan lejano del ciudadano común, pero creo que debemos avanzar y por eso la importancia de estas redes internacionales, debemos avanzar en la unidad de los pueblos, en la lucha efectivamente por una integración económica y un comercio más justo, pero también por la paz y la defensa de los derechos humanos que están de alguna forma muy implicada, así que a seguir trabajando y luchando por estos temas. Agradecemos a todos a quienes nos han acompañado y los invitamos después a difundir el video que vamos a hacer circular por las redes. Gracias. Hasta luego. Hasta la Chao, próxima. Chao, chao. chao, chao. Bueno, vamos a apagar aquí. Bueno, vamos despidiéndonos. Ya, voy a cortar acá porque si no, ya. Bueno, chao, cuídense.